cuando empiecen lo ponen reanular y ahí ya están. Al parecer cuando le doy la anfitriona a ustedes, se llevan todas las opciones esas. Claro, porque tenés que ponerlo como co-anfitrión. Bueno, ¿quieren ahora? Estoy admitiendo a la gente. Hola, buenas tardes a todos. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Bien. Habría que ver de Gertrudis, habría que mutearla, silenciarla, no sé. Buenas, ¿qué tal? Cerrá tu micrófono. Ah, está, listo. Listo. Buenísimo. Me parece a mí también la opción de admitir gente. Como les voy dando también ingreso. Yo estoy atenta a eso y voy a empezar la clase. Sí, en Fermina. caso que sí. Ah, ok, buenísimo. Sí, porque no... ¿Cómo es? A ver, ahí está. Sí, hoy tuvimos un tema tecnológico. Ujú. Primero, saludos a todos. Quería hacerle, bueno, como siempre, pregunto si alguno pudo leer la bibliografía, si hay alguna duda de clases anteriores y eso. La cara de Laura ahí poniendo, dice, ¡leo la bibliografía, le digo! ¿Cómo es? Pero bueno, no, es importante porque si no después se les va a ir acumulando y va a llegar el fin de la materia y cuando después lean la bibliografía, si empiezan, y son artículos y cosas cortas, no es tan largo en su mayoría, la idea fue justamente eso, pasarles cosas acotadas, no muy largas, para que puedan leer y sacarse, digamos, dudas, si tuviesen preguntas, consultas o lo que fuese, así que cualquier cosa, como siempre, me pueden consultar. Quería saber si pudieron ver, o los que vieron alguno, el video de toma de pH. Vi que una señora, Claudia González, me hizo una pregunta en el video
y no entendí la pregunta. Dice, ¿ese material lo vamos a usar para comprarlo o es solo una clase? O sea, no lo vamos a usar en lo que es el curso en vivo ni nada por el estilo. Yo eso es lo que entendí por lo menos de la consulta. Era más que nada como para pasarles un video que yo es de otro curso, más de restauración, pero como profundiza y se ve mucho mejor cómo se mide el pH con la gota, con los diferentes digamos, recursos que uno tiene para medir pH, me pareció interesante pasárselos, sobre todo con esto de si van a comprar nuevamente materiales y no tienen la información de cuáles son sus propiedades, el pH es digamos, una medición, un valor que es importante saber para determinar que un material, un papel es apto, digamos. Es una de las tantas cosas que uno puede revisar, pero está bueno tener el recurso más cuando uno tiene la opción de comprar estas tiritas tornasol, cuando es medir pH de materiales que van a utilizar, y es algo accesible, digamos, dentro de todo. Se consigue, como les decía, para medir el pH de la orina, ese tipo de cosas, y está creo 500 pesos, una cosa así, el paquetito de tiritas tornasol, que nuevamente repito, es solamente para medir el pH de materiales que vayan a utilizar, tipo cartones, papeles, no midan con eso el pH de los libros ni nada, porque distingue. Así que bueno, para los que no pudieron ver el video, chusmenlo y cualquier consulta, duda, también me preguntan. Bueno, hoy para ir arrancando ya, vamos a ver el tema de fuerzas físicas, vamos a ver un poco de teoría, seguimos con definiciones y eso de lo que es fuerzas físicas, contenidos. Esto es más que nada una síntesis de la bibliografía que corresponde a esta clase. Así que si quieren, también todo lo que veamos hoy está en la bibliografía de forma más profunda, así que también cuando lo lean van a volver a ver estos temas. Pero bueno, es muy importante en particular hoy porque lo que veamos, muchas de las cosas que se pueden hacer para mejorar las condiciones de las colecciones, o sea, de sus bibliotecas, que son de bajo presupuesto, están relacionados a las fuerzas físicas. Y hay muchas cosas que se pueden hacer sin comprar equipos ni cosas digamos, muy complejas, así que está bueno. Mucho tiene que ver con la relación del usuario con el objeto, capacitación del usuario con el tema de manipulación, los acondicionamientos, cómo nos relacionamos con los ejemplares, etc. Así que bueno, está bueno ver estas cosas. Así que bueno, voy a arrancar compartiendo pantalla. Ahí está. Ahí está. ¿Se ve? Se ve bien. Perfecto, Se ve bien. muchísimas gracias. Bueno, como les comentaba, hoy vamos a ver el tema de fuerzas físicas. Y sí, como siempre, vamos a ver algunas definiciones que son importantes. La fuerza física puede dañar directamente a los objetos provocando rotación, deformación, tensión, presión, así como también indirectamente al generar choque entre estos o sus partes. Ahora vamos a ver todos los efectos, 5 efectos importantes relacionados a la fuerza física, que son el impacto, el choque, la vibración, la presión y la abrasión. Y vamos a ver primero individualmente y después cómo afectan a sus colecciones. Vamos a ver que si uno ve una biblioteca en general puede encontrar
de pequeños deterioros o rincones que tengan o estén sufriendo este tipo de efectos, entonces está bueno siempre definirlos y poder identificarlos fácilmente. El impacto es el resultado de algo golpeando un objeto, de un objeto golpeado una superficie dura o de objetos golpeándose unos contra otros. Esto pasa mucho, como muestro en la foto, que esta es una cosa así exagerada, el tema es una instalación, pero cuando, por ejemplo, no está completa el estante de la biblioteca del anaquel y tenemos que se van corriendo, se van así volteando los libros y generando, admitir, ahí está, ¿cómo es? Generando este impacto unos sobre otros. ¿Cuál es el problema? Que por más que el impacto no es una fuerza tan fuerte como para, digamos, generar roturas tan significativas, a la larga puede generar deformaciones en los libros. Más adelante vamos a ver un poco más sobre el tema. El choque generalmente es el resultado de un fuerte impacto. Puede producir grandes deformaciones y presiones en los objetos o sus partes. Esta fuerza puede provocar un daño considerable a gran parte de los objetos de arte, de libros, etc. Y es una causa importante de daño durante el transporte. A veces, vamos a hablar un poco más adelante sobre el tema del transporte, cuando los libros no están bien embalados, o hay, no sé, un choque, o se mueven dentro de la caja y la caja se voltea, esto puede ser en el transporte. Hablo de transporte porque es una instancia, es un momento de, al haber tanto movimiento de ejemplares y tantas cosas que uno tiene en la mente, en las mudanzas y demás, que suelen haber este tipo de imprevistos, que se cae la caja, que no está bien, digamos, asegurada en un camión o lo que fuese, y pueden generar estas instancias de choque. Como decíamos, es algo mucho más intenso, digamos, que el impacto simplemente. Entonces, según la estructura del libro, la tipología del ejemplar, la encuadernación, inclusive el estado de conservación del mismo, puede sufrir mayor o menor deterioro. Entonces, eso también es importante tenerlo en cuenta. Tener en cuenta, por ejemplo, los libros de gran formato, o libros que uno ya sabe que tienen un deterioro ya de base, que tienen su envejecimiento, si se quiere. Uno tiene que tener especial cuidado con este tipo de, o sea, de tratarlos con mayor cuidado, estar atentos y ese tipo de cuestiones. Ya más adelante lo vamos a ver con los diferentes tipos de libros y tipologías que uno puede tener y cómo estas características pueden afectar a las consecuencias del deterioro. Después tenemos lo que es vibración, que consiste en el movimiento de oscilación de un objeto relacionado a un punto de referencia fijo, y un objeto puede vibrar como respuesta a la aplicación de una fuente de vibración externa, más conocida como vibración forzada. A veces esto, ¿por qué nuevamente hablamos de un transporte, puede ser inclusive una biblioteca ambulante, en donde se tiene que tener en consideración este tipo de, en este caso, vibraciones o acciones que pueden generar deterioros por fuerzas físicas? Esto lo vamos a poder, digamos, contrarrestar con un buen embalaje, una buena guarda, ciertos así acondicionamientos especiales como para absorber la vibración, etc. Pero bueno, nuevamente uno tiene que tener en cuenta qué tipo de objeto tengo, en qué entorno está, y si va a ser trasladado o no, y un montón de cosas para decir, bueno, es relevante, porque la vibración, digamos, en una biblioteca, si estamos en una calle súper transitada, no va a ser algo tan relevante como para decir, no, tengo que empezar a acolchonar las paredes porque si no la vibración va a generar deterioro en nuestras piezas. O sea, uno no tiene que llegar a ese punto, más cuando hay tantas cosas para tener en cuenta, pero sepan que es algo que existe, y en algunos casos, como pueden ser las bibliotecas itinerantes o ambulantes,
es algo a considerar. Finalmente tenemos, bueno, anteúltimo, la abrasión, que se presenta en cualquier lugar donde existe movimiento entre dos superficies en contacto, y sus efectos varían según la durabilidad de la superficie, la cantidad de presión ejercida sobre estas superficies y el perfil de estas. A nosotros todo el tiempo en una biblioteca tenemos efectos de abrasión. ¿Por qué? Porque tenemos los libros en un estante, uno al lado del otro. Entonces, ya de por sí, los libros abrasionan unos con otros cuando uno los saca y los coloca de vuelta en la estantería. Entonces, la abrasión es algo que sucede naturalmente en una biblioteca. ¿Cómo podemos de alguna manera, digamos, considerando que es algo que sucede y que es un agente de deterioro, o sea, que genera deterioro a la larga, es, por ejemplo, tener las estanterías de nuestra biblioteca no tan apretadas, si se quiere, que siempre tengan un espacio mínimo, pero un espacio para que uno pueda extraer y volver a colocar en su lugar el libro de forma cómoda. ¿Por qué? Porque si no, si está muy apretada la estantería, cuando uno intenta sacar el ejemplar, también digamos, hace que estas superficies estén en mayor contacto todavía, y eso acelera e intensifica, si se quiere, la abrasión. Otras cosas a tener en cuenta es la conservación, el estado de conservación y la materialidad de las coberturas de nuestros libros. No es lo mismo un estante con libros de tapa en un papel satinado, moderno, que de alguna manera desliza fácilmente entre sí, que por ejemplo unas tapas de tela con cierta rugosidad, con cierta terminación, a veces que tienen inclusive gofrados o texturas que pueden hacer, digamos, intensificar esta abrasión entre esa tapa y el libro que está a su lado. Entonces hay que tener en cuenta este tipo de cosas. Otra cuestión es el estado de conservación. Les puse una foto de un libro, es un libro antiguo, pero donde ustedes ven acá que está intervenido, que está restaurado, como ven es el perímetro exterior de la tapa, donde perdió la cobertura original de papel pintado. Acá donde ven todo el papel color natural, está cubierto por papel Japón. ¿Por qué se dio esta pérdida? Porque está bien, es un libro muy antiguo, pero lo que pasa es que con la temperatura y la humedad, las fluctuaciones del medio, el cartón con los años, como hablamos en clases anteriores, el papel y el cartón y todos estos materiales compuestos de fibra son materiales higroscópicos que reaccionan con el ambiente, son como esponjas. Entonces captan la humedad cuando el ambiente está muy húmedo y liberan humedad cuando está seco. Entonces esta leve, digamos, fluctuación de dimensiones y de características de nuestro material, lo que hace es que con los años, agregado a la abrasión de los cantos, por esto de sacar y poner de un estante, lo que hace es que se delamine el cartón, que aumente levemente, digamos, su volumen, se va como haciendo como si fuese una esponja que se va, si alguno tiene o pudo ver este efecto en algunos libros, sobre todo en el canto inferior y en las puntas, en donde los cartones como se hinchan, para decirlo de alguna manera. Entonces, este aumento de volumen genera que la superficie del perímetro esté como más para afuera, intensificando las superficies de rozamiento y abrasión. Por eso a la larga se termina perdiendo todo este canto de la cubierta, por justamente digamos, el cambio de las dimensiones para las fluctuaciones de temperatura y humedad y la absorción del soporte, pero principalmente el deterioro se dio porque este libro estaba en una biblioteca y este hinchamiento del soporte generó una superficie de abrasión como un poco más de intensidad y contacto. Por último, ahora sí tenemos la presión, que es la fuerza aplicada sobre una unidad de superficie de material y puede ser el resultado de la gravedad o la manipulación.
Asimismo, puede contribuir a la variación, tensión, deformación, que a la larga provocará distorsión o roturas. La presión es como una combinación, digamos, de varias cosas. Acá tenemos lo que habíamos visto al principio con lo del impacto, en donde por no estar completo el estante, y también por la misma tipología de los materiales que ven acá, que son, digamos, cuadernillos o libros de tapa flexible, ahí está, libros de tapa flexible que no son autoportantes, o sea, si yo coloco algunos de estos ejemplares en vertical y los suelto, no es que se va a mantener por sí solo. Entonces, este tipo de tipologías también es importante, que vamos a ver más adelante, importante que estén cómodos y sostenidos y contenidos en una estantería, porque si no pasa justamente esto. Después a esto se le suma que es una línea de libros que está a nivel del piso, lo cual se nota que tomó humedad, si en algún momento hubo humedad en el piso, quisieron baldear o lo que fuese, absorbió de humedad, y eso también acrecentó todos los efectos, si se quiere, de deformaciones por no solamente el impacto que hubo y las deformaciones así de que se fueron de costado todos estos libros, sino también por la presión del peso entre ejemplar y ejemplar que terminó generando, como decimos acá, deformaciones y mayor abrasión, porque esto también va generando un roce mucho más intenso entre ejemplar y ejemplar. Acá tenemos otro ejemplo, como una foto con zoom, de lo que, digamos, el efecto que puede generar la presión, pero no entre un libro u otro, sino un recurso que se utiliza mucho en archivos, pero se puede ver en algunas bibliotecas, que son las ataduras, que es a veces son diarios, publicaciones periódicas, que se pueden ver en este caso, están como contenidas o, digamos, organizadas en conjuntos, y en donde se colocaba un cartón, que además ese cartón solía ser de la peor calidad que hay, un cartón, otro cartón, se hacía como una especie de sándwich y se ataban como un paquete con cuerda. Vean cómo esta atadura para generar estos conjuntos, si se quiere, de material, de documentos, generó la deformación del cartón, la deformación de todas las hojas, cómo esta presión generó abrasión y apretado y deformación acá de lo que son bifolios o cuadernillos, no sé cuántas hojas tienen estos pliegos, y que terminó rompiendo, digamos, todo este sector del soporte, ya de por sí que se ve que es un soporte bastante debilitado por sus propias características. Estos eran diarios, entonces ya de por sí tenemos un papel que desde su fabricación, como hablamos en las primeras clases, son papeles que no están destinados ni diseñados para durar. Si a eso le agregamos estos elementos que generan presión y abrasión y a la larga rotura, digamos, también es como diferentes elementos que vamos agregando con la intención nuevamente inicial de mantener conjuntos unidos, pero que a la larga puede generar este tipo de problemáticas. Hasta ahora venimos todo bien. ¿Alguna duda, consulta? Se entiende bien, ¿eh? Perfecto. ¿Cómo es? Bueno, seguimos. Después de lo que son las definiciones de las cosas que pueden, digamos, generar las fuerzas físicas, tenemos lo que son las categorías de las fuentes e intensidades de la fuerza. A mí lo que más me interesa, ahora cuando vayamos viendo las diferentes, que van a ver que se reitera algunas cosas que vimos recién con las definiciones de choque, vibración, abrasión y demás, es esto, la incidencia y la intensidad.
En primer lugar, tenemos las fuerzas catastróficas, que tienen baja incidencia y alta intensidad. ¿Esto qué significa? Que no tenemos catástrofes todos los días, es algo como un evento, digamos, de una ocurrencia puntual, no es que pasa siempre, esperemos que no, salvo que estemos en un lugar o en una región particularmente susceptible a inundaciones, a sismos, etc. Pero bueno, como decimos, son de baja incidencia, pero de muy alta intensidad. Lo que digamos, las consecuencias provocadas por estas fuerzas, como dice su nombre, son catastróficas. Entonces, pueden provocar un gran daño a una gran escala y afectar a un montón de objetos, porque no es algo puntual que se origina en un edificio, sino viene de afuera, de todo el entorno, hacia toda una región o donde sea que sea, digamos, el radio que afecte esta fuerza catastrófica. Ejemplos de esto tenemos sismos, guerras o vandalismos, accidentes durante el transporte, en caso de tener un choque extremo del camión que llevaba, digamos, las cajas de una mudanza, riesgos extremos de manipulación, no sé, alguien está subiendo con una zorra, digamos, una escalera con varias cajas y se les cae la zorra o se les cae una caja y rueda por la escalera, o sea, no son deterioros de manipulación extremos, colapso de techumbres o suelos, que sé que, bueno, algo que pasó bastante, que pasó en Neuquén cuando fue la erupción tuvieron el problema de las cenizas y ese tipo de cosas, que empezaban a generar presión en los techos, y eso en algunos casos generó colapso de techumbres. Son cosas que uno tiene que tener, digamos, que tener en cuenta. Acá pongo dos casos extremos, como de pérdidas muy significativas de material a causa de estas fuerzas catastróficas, como son los daños de las bibliotecas en épocas de guerra, y este es un caso de una biblioteca en el Chaco, que alguien del personal estaba, no sé, estaba en una escalera, una cosa así, que se quería subir, y le dio a un anaquel, y eso generó un efecto en cadena tipo dominó que terminó tirando todas las estanterías. O sea, esto es una cuestión de manipulación extrema, cuando una cuestión de error humano, si se quiere, esto no fue un sismo ni nada por el estilo, sino fue simplemente un error humano que generó este tamaño de deterioro. Acá tienen todas las definiciones, todo lo que vimos de definiciones de fuerzas físicas están en esta foto. Otra categoría, otra fuente, digamos, de la fuerza son las fuerzas de trabajo, que tienen alta incidencia y intensidad moderada a alta. Se refiere a las fuerzas que están presentes en las actividades cotidianas y que poseen tasas de incidencia y magnitudes de intensidad moderada a alta. O sea que también, que es algo que pasa cotidianamente y que puede generar bastante un deterioro importante. Entonces tenemos la manipulación, en la biblioteca, digamos, vive de el intercambio y la manipulación y, digamos, la lectura del objeto, o sea, del contacto con estos objetos que son los libros y demás tipos de tipologías y de patrimonio documental, y esto ya de por sí, nuestras manos, nosotros como usuarios y también, digamos, trabajadores de bibliotecas, nos tenemos que considerar como agentes de deterioro en sí. La manipulación es un agente de deterioro. Esto significa que nosotros con tocar un ejemplar estamos generando deterioro. En la magnitud que uno va a generar va a depender de cómo digamos, nos vinculemos con el libro y ciertas consideraciones y cosas que uno, digamos, tiene que, digamos, tener en cuenta a la hora de tocar, trasladar o lo que fuese un ejemplar. Vamos a ver un poco más adelante esto. Después todo lo que es
tránsito interno, impactos, caídas, concentraciones de carga al movilizar objetos, desde un lugar a otro, dentro de un museo, archivo, biblioteca. Esto, por ejemplo, lo he visto mucho cuando las bibliotecas o museos también hacen exposiciones. Entonces, esto lo que genera es un movimiento interno de material. En Biblioteca Nacional, por ejemplo, cuando tenemos una agenda, hay una agenda de cultura con las exposiciones que se van a dar durante el año. Cuando se aproxima una muestra, ingresa el listado de ejemplares de material que va a ser requerido para esa muestra. Entonces va ese pedido a los diferentes depósitos y lugares de guarda y de origen de la biblioteca. La biblioteca tiene muchos tipos de depósitos, y después, una vez, digamos, juntados todos estos libros y materiales, pasan por el área de conservación. Y recién de ahí se van a lo que es el área de diseño y exposiciones, donde se montan. Y estas instancias son, si no se tratan con cuidado, digamos, pueden generar deterioro. Entonces, nuevamente, es importante ser siempre conscientes cuando uno manipula los objetos, y también cuando los manipula justamente, más aún en este tránsito, si se quiere, de momento, como puede ser una exhibición. Otras fuerzas de trabajo son las cargas gravitacionales, que es la deformación temporal o permanente de objetos productos de la gravedad. Vamos a ver un poco más adelante algunas fotos, pero a veces pasa cuando se generan aplastamiento, quiebre de las partes de los objetos, porque están, no sé, hay una apilación excesiva de libros, y esto genera que la encuadernación y los elementos constitutivos cedan bajo ese peso. Entonces, también eso tiene que ver, a veces se apilan por razones de fuerza mayor, o porque llegó, por ejemplo, un conjunto de libros donados, por ejemplo, en varias cajas, y se apilan las cajas, y uno, sobre todo cuando se trata de donaciones, uno no sabe con certeza qué hay adentro de esas cajas, por lo menos no hasta que uno empieza a sacar. Entonces, y este apilado de cajas, que a veces es necesario por una cuestión de espacio, genera que se deformen, y a veces que inclusive se deterioren de forma permanente los objetos que están en digamos, en estas guardas. Entonces son cosas a tener en cuenta a la hora, sobre todo, de apilar libros y otros tipos de elementos que uno puede llegar a tener. Otras fuentes de la fuerza: tenemos la vibración en la construcción, que no tiene tanta, digamos, no tiene tanta intensidad, pero puede llegar en algunos casos, sobre todo cuando tenemos, esto provocada por detonaciones cercanas y trabajos de construcción, pueden llegar si es una cuestión más intensa, uno puede llegar a tener algún tipo de deterioro. Y la excavación. Esto más que nada, no tanto por la vibración o la excavación en sí, sino porque este tipo de trabajos pueden afectar a la estructura del edificio, generar grietas, problemas en la mampostería, y eso después traducirse a problemas de filtraciones, a que digamos, se desgrane o se pierda parte del techo y se caiga sobre las bibliotecas. Entonces va más que nada por, digamos, la degradación del entorno, que después eso se ve reflejado en deterioro de la colección. Acá tenemos algunas fotos con, por ejemplo, de las fuerzas de presión y gravitacionales que hablábamos recién.
del apilamiento de los libros, de las cajas, que muchas veces no se sabe muy bien qué es lo que hay adentro, y uno puede estar aplastando muchas estructuras, muchas encuadernaciones no aguantan peso o mucho peso, entonces ahí ya empezamos a tener pérdidas, que sí, sobre todo cuando estamos en cajas, el problema de los libros que están en cajas por tiempos indefinidos, sobre todo libros que no se sabe muy bien qué hay, o sea, conjuntos de material que no se sabe muy bien qué hay adentro, es que justamente eso, no tenemos control de lo que puede estar sucediendo en ese microclima de la caja, y en un apilado, dejarlo en el piso, no sabemos, por ejemplo, si tiene plagas o no. Entonces, sobre todo esto, hablamos de instancia de traslado, hablamos de momentos de cosas que pueden pasar en exposiciones. Digamos, otra instancia que habría que generar un circuito, un protocolo, es el tema de las donaciones o el ingreso de material. No tanto el ingreso de material nuevo, porque el material nuevo, digamos, está en óptimas, o debería estar en óptimas condiciones de conservación, pero cuando hay un ingreso importante de material donado, que ya viene con un bagaje por detrás, hay muchas cosas que pueden, digamos, generar deterioro para el conjunto este que ingresó, como el apilamiento de las cajas, como también puede generar un foco infeccioso para que se propague desde esas cajas donadas hacia el resto de la colección, como por ejemplo tener libros donados que vinieron con un ataque de insectos adentro. Si uno pasa un tiempo indefinido sin revisar esas cajas, uno puede estar, digamos, entregándose a situaciones de contagio y de propagación de plagas. Vamos a ver un poco más ese tema cuando veamos el día de plagas, pero son cosas siempre a tener en cuenta. Otro tipo de fuerzas son las acumulativas, ya las mencionamos un poco, pero están así como subclasificadas así de esta manera, que son de alta incidencia, baja intensidad, que es el transporte y la gravedad. Acá lo que quería mostrarles es, cuando hablamos de gravedad nuevamente, hablamos de no solamente el peso de acumular libros uno arriba del otro, sino a veces soportes que están diseñados de forma incorrecta, que terminan a veces generando problemas en los ejemplares, una guarda, un estante colocado de forma incorrecta. Entonces acá tenemos algunos casos, como por ejemplo este que se cayó, digamos, se cayó uno de los soportes del estante, y eso generó que quede como así, en plano inclinado, y así fue que se empezaron a deformar y a caer, digamos, parte de estos libros. Otro detalle, bueno, acá que vamos a ver un poco más adelante, pero aprovecho la foto, es cuando el estante o el acondicionamiento, la biblioteca, no es apta para el formato del ejemplar. En este caso se ven que son libros de gran formato, mediano gran formato, que exceden el tamaño del anaquel, de la estantería. Entonces quedan por fuera de la línea del pasillo, y esto porque son de gran formato, y en este caso porque simplemente están mal ubicados o están desordenados en la estantería. Todos ambos casos, sea por uno o por otro, generan a la larga deterioros, porque la gente pasa, porque se los lleva puestos, porque, como es, también en el caso de estos de libros de gran formato, no están, digamos, no deberían estar en ubicación vertical. Entonces, todas estas falencias en la forma en que uno dispone sus libros, nuevamente generan a la larga mayor deterioro.
Para seguir con lo que es fuerzas acumulativas, tenemos ahí creo que se me chispoteó el orden de las diapositivas, pero bueno, tenemos lo que es la manipulación, que en este caso ya la manipulación vamos a tener diferentes instancias de manipulación y de intensidades en el caso de aplicar o de generar fuerzas desde el lado de la manipulación a nuestros objetos. En lo que es fuerzas acumulativas, es la manipulación más cotidiana del ejemplar, ya no es el caso extremo de alguien que estaba con una zorra subiendo las escaleras, se le cayó una caja y terminó deteriorando ese conjunto de materiales, sino es, digamos, la manipulación cotidiana de yo llevo el libro de acá para allá, lo saco del estante, lo coloco en el estante, la consulta misma del ejemplar, algo que se ve mucho en las bibliotecas, sobre todo en las bibliotecas de libros que son libros de medios cueros, es el típico deterioro de la cabezada de los mismos. Voy a agarrar acá. Este es un libro que ya está restaurado, pero voy a aprovechar, no me veo acá. Ahí está. ¿Qué pasa con los libros de cuero, de medio cuero? Es que cuando una estantería está muy apretada, que en vez de generar, uno lo que debería hacer es, tengo varios libros uno al lado del otro, es generar que los libros del costado que rodean al ejemplar, hacer presión para que quede este libro un poco más afuera y poder tomarlo con los dedos, y después uno cuando saca este ejemplar, dejando ese espacio vacío, volver a alinear los libros que uno, digamos, presionó para atrás, como es, pero como no se suele hacer por lo general eso, ¿qué pasa? ¿Qué se hace por lo general? Agarran con el dedito de este extremo, de lo que es la cabezada, o la coif, que se le dice en lo que es este fragmento, esta tirita de cuero, y se tira. Esto a la larga genera el deterioro y pérdida de este sector de la cabezada del libro. Se ve un montón nuevamente en bibliotecas con libros de cuero o de medio cuero, y es por una manipulación cotidiana equivocada, digamos, que uno tiene del ejemplar. Por eso también en lo que es los anaqueles o las bibliotecas que están sobre la pared, después vamos a hablar un poco sobre qué condiciones o qué cosas se recomiendan con respecto a las bibliotecas o las estanterías y su ubicación en sí, no se recomienda que el libro esté sobre el fondo de la estantería si está sobre la pared. Primero por una cuestión de las condiciones medioambientales, que si el libro está al fondo de la estantería, va a estar mucho más en contacto con la pared, que es la que sufre, digamos, o absorbe los cambios de temperatura y humedad del edificio y del exterior. Entonces, nunca es recomendable que el libro esté apoyado para atrás, o sea, que esté apoyado sobre el fondo de la estantería. Y otra razón es para esto, porque si yo tuviese todos los libros bien al fondo, o con poco espacio, no puedo hacer esto de correr los de al lado para poder agarrar de forma segura el ejemplar. Esto en el caso de tener una biblioteca, una estantería que esté un poquito apretada y que no me deje colocar la mano o parte de los dedos en los costados para poder extraer el ejemplar. Entonces, son pequeñas cosas a tener en cuenta que se ve mucho y que es un deterioro clásico, digamos, en las bibliotecas de esta característica. Está bien que los libros son un objeto de uso, a diferencia de un cuadro, una escultura, lo que fuese, están diseñados, sobre todo si están en una biblioteca, están diseñados para
digamos, uno los utiliza, o sea, su vida es una vida útil que tiene que estar al servicio del usuario, pero por eso, considerando que nosotros como digamos, personas que manipulan el ejemplar, somos agentes de deterioro, por esto de las manos ya de por sí generan presión en la encuadernación. Nuestras manos en sí aportan al bloque del libro dos cosas que vamos a ver más adelante, pero que aceleran procesos de degradación, que son humedad, calor por las manos y grasa, de grasitud. No porque en las palmas de las manos no tenemos glándulas sebáceas, pero a diferencia de otras partes del cuerpo, pero ¿qué hacemos nosotros con las manos? Nos tocamos la cara, nos rascamos el pelo, ese tipo de cosas, y ya eso de por sí genera depósitos de grasitud que trasladamos al libro cuando lo agarramos. Yo creo que una de las cosas que, digamos, no quiero decir cosas que tuvo buena el COVID, pero toda esta cuestión de protocolos de sanitización de las manos y de, digamos, en general de cuidados del alcohol en gel o de la solución hidroalcohólica, benefició mucho a los libros y al cuidado desde el lado de qué le estábamos aportando con las manos a nuestros ejemplares. Idealmente, uno tiene que tener ciertos cuidados a la hora antes de agarrar o manipular un ejemplar. Ahora igual vamos a ver un poquito de eso más adelante. De todas maneras, como decimos, como estábamos diciendo, en los libros son un objeto de uso. De ahí nosotros como digamos, encargados o responsables de una biblioteca, de tener la posibilidad, si tenemos un ejemplar que es muy consultado, por ejemplo, que se está deteriorando por el uso, evaluar la posibilidad de de digitalizarlo. Hoy en día inclusive se puede digitalizar un ejemplar hasta con un celular si uno quisiera, pero bueno, ver otras fuentes o formas de acceso al libro sin tener que, en casos especiales, ¿no? Siempre hay, en lo que son bibliotecas grandes, uno tiene políticas de digitalización que tienen que ver con la selección de las colecciones y el orden, si se quiere, de cómo el orden del que va a ser digitalizado un acervo que no digo infinito porque no son infinitas las bibliotecas, pero que es muy grande, como tal es un proceso que tarda su tiempo, uno tiene que ser muy consciente a la hora de seleccionar qué ejemplar y por qué vamos a digitalizarlo. Nuevamente, como vimos en las primeras clases, por la general, estos procesos de toma de decisiones deberían, en lo que es lo ideal, discutirse varias, digamos, esquemas de valor. Digamos, lo político, lo bibliotecológico, en el caso de es una primera edición, que no queremos que se siga manipulando de forma innecesaria, o también una cuestión es un libro que tiene alta consulta, no tenemos, es el único que hay, pero es una temática que se consulta mucho, entonces evaluar la posibilidad de digitalizarlo para que la gente pueda acceder de forma más fácil al contenido sin tener que tocar el ejemplar, o a veces cuando es un libro importante que la institución tiene, o sea, le otorga valor por X motivo, pero que está en un grado de deterioro que ya no puede ser consultado. Entonces ahí se evalúa el tema de la digitalización, que también es un tema bastante peliagudo, si se quiere, porque a veces hay los proyectos de digitalización deberían estar acompañados por una persona que esté mínimamente formada o capacitada en temas de conservación. ¿Por qué? Porque la digitalización es un proceso muy estresante y destructivo muchas veces si no se realiza bien, a conciencia y con los equipos adecuados para el ejemplar. Muchas veces se han destruido libros
en pos de su digitalización. Y eso no es digamos, el objetivo, el chiste de la digitalización. La digitalización, el objetivo debería ser, está bien, dar acceso más, a la información, a un público más amplio, pero en pos de la conservación del soporte original. Entonces, por eso es tan importante que si se va a hacer un proyecto de digitalización, que esté acompañado o que también participe una persona que esté formada o capacitada en conservación, para asesorar desde el tratamiento del material, que puede ser no solamente libros, tenemos un montón de tipologías que se digitalizan, digamos, desde negativos, fotografías, un montón de cuestiones, desde la digitalización propiamente dicha, la elección del equipo, la manipulación del objeto, la preparación en muchos casos del objeto, y después cómo se va a tratar el objeto luego de ser digitalizado, si se va a llevar a una guarda permanente, si va a quedar para una consulta reservada para, no sé, un investigador o lo que fuese. Son muchas cosas que, tomas de decisiones, si se quiere, criterios que debería estar involucrado alguien que tenga nociones de conservación. O por lo menos asesorarse con alguien de conservación para que asista y ayude a tomar este tipo de decisiones. Volviendo al tema de las fuerzas físicas, pero es algo que sucede y se ve un montón. Y para hacer un parate, si se quiere, en este momento de las diapositivas, mitad de la clase justito, planteo este tipo de preguntas. O sea, primero, ¿qué se entiende por fuerzas físicas como agente de deterioro? ¿Qué conjunto de material está más expuesto a sufrirlas? O sea, si yo les pregunto a ustedes, que pueden, o por el chat, o puedo abrir el micrófono, de los libros que ustedes tienen en sus bibliotecas, vimos las diferentes fuerzas físicas y consecuencias que pueden tener las fuerzas físicas en los libros. ¿Qué tipo de libros o qué tipo de tipologías están más expuestas, ustedes creen, a sufrir este tipo de deformaciones, de abrasión, de presión? Vimos algunos ejemplos con el de abrasión o con lo del dedito, pero algún otro ejemplo cotidiano. ¿Qué tipo de libros ustedes ven que sufre más este tipo de consecuencias, de deterioros? No los voy a morder. En nuestra biblioteca, los que más sufren deterioro son los libros que se usan para nivel primario, por ejemplo, manuales, distintos libros, ¿no? O todo lo que se consulta, ¿no? Y que se vive consultando. Y que son las tapas son más blandas, podemos decir, ¿no? Son más blanditas, entonces siempre se están deshojando, rompiendo, bueno. Y también el deterioro sufre, como vos decís, cuando una estantería que le queremos poner más, porque no tenemos más lugar para ponerlo, entonces las aprieta un poco y entonces se deterioran los libros. ¿Sí? Para consultar, ¿qué relación hay, primero, qué biblioteca? Porque no estoy viendo, no veo tu nombre, entonces, tu nombre, biblioteca, y qué relación tienen los chicos que van a la biblioteca y acceden a esos manuales. Los chicos, ¿qué relación tienen con la biblioteca? Los papis son socios y muchas veces vienen a hacer las tareas y a consultar, por ejemplo, están buscando del cuerpo, el esqueleto, los huesos y las distintas fechas patrias también que vienen a consultar de acuerdo a las preguntas que les dan en la ¿Cómo es? Sí, me ha pasado según el tipo de la biblioteca y eso, que se ha, no sé, por una cuestión así que uno
se creen como uno genera esta relación íntima, terminan completando en algunos casos manuales que tenés mucho de rayado, subrayado de los libros. Pregunto porque hay mucho también según en algunos, lo que es el sector de la biblioteca infantil o que es de justamente la parte escolar, a veces hay estos autógrafos y incorporaciones agregados por parte de usuarios y eso en donde uno empiezan a completar o a subrayar los libros. ¿Qué relación hay así que ves del público en general con los libros, sobre todo los escolares? Hola, a ver. Siempre viene el segundo. Ahí estoy viendo también el chat. Bueno, el tema acá estoy leyendo el chat, lo que sí, tema anillados, tapas blandas, libros en rústica, los que pasan mucho tiempo también en cajas. Esto también se da por lo que venimos hablando de que en las cajas sufren, sin que uno los vea, movimientos por vibración, por estar trasladando las cajas de un lado a otro, porque queda inclinada por alguna razón la caja, terminan generando estas deformaciones del material que no se ven hasta el momento que uno abre la caja después de varios años y te das cuenta de que el deterioro que sufrieron este tipo de documentos. Pero sí, además de toda la parte vinculada a lo que es el sector infantil y eso por una cuestión de la motricidad fina de los usuarios, de los niños, que digamos pueden generar un mayor deterioro de los ejemplares, pero bueno, o sea, también uno quiere fomentar la lectura y la vinculación del libro. Sí. Me pareció escuchar algo. ¿Alguien se le abrió el micrófono? Hola, Ricardo, soy. Hola. No, perdón. No, pero Graciela dejó abierto el micrófono, Graciela Reagada dejó abierto, pero no está en este momento frente a la compu. Ahí está. Ahí está, sí, Ricardo. Sí. ¿Sabes dónde? ¿Viste también el problema? ¿Viste cuando están los manuales grandes que lo aprietan? ¿Viste que lo abrís, lo apretás? Sí. Cuando o sacar algo. Sí, sí. Cuando lo toma, ¿viste? Lo abre y siempre porque se le cierra, entonces lo aprietan así. Ahí empiezan a romperse mucho. Los manuales de consulta, la enciclopedia, diccionario por lo general. Sí. Bueno, entonces ahí también, ahí tenemos dos cosas. Una que tiene que ver con las cosas que uno puede llegar a hacer o a considerar desde lo que es la guarda, el anaquel, cuánto uno llena o no una estantería, y después todo lo que es capacitación del usuario y uno como bibliotecario o personal de biblioteca, cómo puede asistir o ayudar esta relación entre el libro y la persona que lo viene a consultar. Tenemos estos casos especiales como los manuales, los libros de gran formato, que a veces el usuario requiere cierta asistencia y que está bueno porque son instancias, oportunidades para enseñar al usuario desde a una mejor manipulación, darle recursos para que se pueda acercar de una forma más cómoda y respetuosa al ejemplar. Ahora vamos a ver con algunas estrategias para el tema de la manipulación, etc. Entonces está siempre bueno descubrir dónde uno ve son instancias de deterioro o de que uno ve que se aprietan cosas o se pueden llegar a romper, o uno ve que
cosas así, cuando uno ve instancias de potencial deterioro para ver, en vez de decir, uy, no, acá lo rompen, sino como instancias de aprendizaje, si se quiere, y de capacitación del usuario. Vamos a ver y a empezar a hablar un poquito de lo que son estrategias de control con eso. Voy a minimizar esto. Ahí está. Una estrategia de conservación efectiva requiere el establecimiento de medidas de control para contrarrestar la acción de fuerzas potencialmente dañinas. Y con esto, digamos, en lo que es estrategias de control para fuerzas físicas, tenemos diferentes ejes prioritarios que están relacionados a esta clasificación que vimos antes de incidencia e intensidad. Las primeras no las vamos a entrar mucho en detalle porque vamos a ver más adelante cuando veamos tanto plagas como cuando veamos la clase de emergencias, pero por una cuestión de incidencia e intensidad, no de los ejes prioritarios, son las acciones preventivas contra efectos de fuerzas catastróficas. Y los detalles estructurales. ¿Esto qué quiere decir? Digamos, una de las primeras cosas es plan de evacuación, plan de emergencias, tener un kit de emergencias, matafuegos actualizados, tener un monitoreo o tener una noción de los servicios, de instalaciones de nuestro edificio, en qué condiciones están, esto de que no haya filtraciones, por ejemplo, humedades de cimientos, que todo lo que sean las canaletas y todo lo que sea de instalaciones y partes del edificio de drenaje estén despejadas, toda la parte eléctrica, que es muy importante, que esté sobre todo identificada y señalizada, que no hayan materiales que puedan ser inflamables alrededor. Hay muchas cosas que uno puede llegar a tener, que hay que tener en cuenta justamente para estos dos primeros ejes prioritarios de acciones preventivas contra efectos de fuerzas catastróficas y detalles estructurales. ¿Por qué están como 1 y 2? Porque de tener algún problema con este tema, la pérdida de material va a ser muchísimo mayor en dimensiones y en cantidad que si yo tengo un deterioro, un problema por manipulación o transporte o uso a largo plazo. Entonces por eso están en el punto 1 y 2, pero bueno, como les digo, vamos a charlar más en profundidad en las clases sobre plagas y sobre emergencias. De todas maneras, nuevamente, el tema de no salen por fuera de lo que es fuerzas físicas, porque si uno tiene un terremoto o pasa inclusive una inundación o algún problema con alguna fuerza catastrófica, está vinculado todo lo que es fuerza física, hay deterioro de fuerza física. Si tenemos una cuestión también estructural, se cae mampostería, tenemos algún problema en el techo, lo que fuese, van a haber problemas de fuerza física, entonces, pero bueno, son cosas a tener en cuenta. Después, los últimos 3 ejes prioritarios es todas las estrategias de control vinculadas a la manipulación, las estrategias de control vinculadas al transporte, tanto interno y externo, de libros y ejemplares, y después todo lo que es uso a largo plazo, todos criterios y recursos de fuerzas acumulativas en el alma, o recursos de almacenamiento, temas de manipulación, así de manejo repetitivo, etc. ¿Cómo es? Para arrancar con lo que son las estrategias relacionadas a lo que es manipulación y asistencia a los lectores, tenemos lo que son las pautas de manipulación. Yo creo que hay 2 públicos que son, o instancias que están buenas siempre de aprovechar, que son, primero, cuando uno tiene algún material especial y hay que, al entregarlo, decir, bueno, primero tenemos que saber que ese material es especial, tipo algún material de tesoro o algún ejemplar que tenga un valor particular,
o sea, tiene un valor particular por ahí para la biblioteca, la institución, por las características mismas de la institución. Eso tenemos por un lado algunos formatos particulares que requieren ciertos recaudos, libros que se requieren consultar por X razón, pero están en un estado de conservación, están muy deteriorados, están en muy mal estado, pero es un investigador o lo que fuese que requiere el acceso al original. Entonces, bueno, estas son todas instancias que vengo mencionando que pueden dar el pie para incorporar o, digamos, compartir pautas de la manipulación. O sea, generar desde lo que es el trabajador bibliotecario hacia el usuario, trasladar cuestiones que son de limpieza de manos, una limpieza básica, como hablábamos antes, de que uno aporta con las manos calor, grasa y humedad. Entonces, ¿qué es para poder manipular de forma segura, tranquilo, el libro? Uno debería tener las manos limpias, lavárselas con agua y jabón, normalmente. Esto, ¿qué es lo que hace el lavado con agua y jabón? Lo que hace es, el jabón lo que hace es neutralizar el pH de nuestra piel. La piel tiene un pH ácido, entonces, además de esto que les comentaba, que aportamos con nuestras manos, también aportamos con la humedad misma un pH ácido que, como mencionamos clases anteriores, es un factor, digamos, que desencadena procesos de deterioro en soportes tan sensibles como el papel. Entonces, lo que hace el jabón, que suele estar elaborado y tener un pH más de neutro alcalino, neutraliza el pH de nuestras manos. Luego de lavar nuestras manos, que además de neutralizar el jabón el pH, lo que hace es emulsionar las grasas, entonces como que nos libera de grasitud de las manos, así que ya con eso reducimos el pH, neutralizamos el pH, reducimos la grasa de nuestras manos, y después lo ideal, que es algo que está bueno y que tenemos muy incorporado en estas épocas, es el tema de hacernos una aspersión de agua-alcohol, de una solución hidroalcohólica en las manos. Esto lo que hace es, de alguna manera, secar un poco la superficie de la piel, y uno no le traslada la humedad, digamos, la transpiración de la mano. Eso también depende mucho de la persona. Hay gente que tiende a tener manos como transpiradas, entonces debería hacerse esto de la aspersión de agua-alcohol con cierta regularidad. Hay otras personas que no, que con una limpieza de manos de agua y jabón y con una aspersión ya tiene para un rato largo, pero bueno, sepan que idealmente siempre está bueno decir, sobre todo me parece algo piola para instalar en los niños, que es otro momento, digamos, de enseñanza y de compartir estas pautas de manipulación, bueno, van a tocar o van a manipular, van a leer, van a hacer, uno se elabora en el momento del cuento o alguna actividad particular con libros de la biblioteca, generar estas instancias de limpieza de manos como para poder tocarlos de forma segura y que ese contacto sea amoroso, respetuoso con el material que está en préstamo, o sea que digamos es de todos, de una comunidad, de un barrio, de una ciudad o lo que sea según la biblioteca. Entonces está bueno nuevamente generar estos espacios y estas instancias de aprendizaje, si se quiere, con los diferentes tipos de usuarios. Con respecto a, como decía al principio, en el caso de un material que está muy deteriorado, a veces el usuario va a necesitar asistencia del bibliotecario o el personal de la biblioteca para poder manipular el ejemplar. En el caso de, no sé si hay alguna consulta. En el caso de, sí, cualquier cosa me chifla. En el caso de un libro en gran formato, un recurso muy piola de incorporar son
los atriles o los soportes de lectura, que voy a mostrar más adelante unas fotos. Entonces, ya de por sí, la incorporación de elementos para ayudar a la lectura y al manipuleo del libro, ya da como un pie a estas instancias de enseñanza y aprendizaje con respecto a lo que es la manipulación y el acercamiento al libro. En el caso también de un libro que está muy deteriorado, también muchas veces necesita este tipo de soportes para que la manipulación no intensifique, profundice el deterioro y genere mayor deterioro todavía. Esto de los libros a veces grandes o que están muy deteriorados, o mismo los manuales que hablaban de hace un rato que eran muy consultados, algo que pasa mucho es que los abren a veces para copiar y qué sé yo, y se apoyan sobre el ejemplar, abriendo, estresando, digamos, la encuadernación, que termina, como leía hace un rato, que se salgan las hojas, que se rompa la encuadernación. Entonces, nuevamente, estas son instancias que uno puede transmitir estas pautas de manipulación. Nuevamente, esto del espacio adecuado, otro punto, el espacio adecuado para leer materiales de gran tamaño, formato no regular, la utilización de diferentes tipos de soportes, la concientización de disponer de superficies de trabajo y consultas limpias. Nuevamente, esto de la incorporación de la aspersión de agua-alcohol es algo que está bueno para seguir incorporando con lo que es superficies de trabajo, de tener un aspersor, un chus de agua-alcohol, y pasar con una servilleta, que es importante que sea una servilleta o un material descartable, porque a veces lo que pasa es que se tiene un trapo que tiene suciedad de mesa de los tiempos inmemoriales. Si lo tienen, háganle un saludito de mi parte y prendanlo fuego y usen inclusive tengan un rollo de papel de cocina, un aspersor de agua-alcohol, un chuchus de agua-alcohol, y ya con eso tienen el combo básico para limpieza de superficies, que nuevamente para lo que es libros, sobre todo del sector infantil, que los niños a veces también manos a la boca o van por todos lados, también terminan depositando y generando mayor suciedad y grasitud en la superficie de trabajo, y esas son superficies sucias que después se apoyan libros que están limpios, y que después esa suciedad se va con los libros que antes estaban limpios, y se les pega la grasitud, lo que fuese que quedó en la mesa. Entonces eso es importante. También con respecto a lo que es superficies de trabajo y consulta, y la limpieza del espacio, digamos, próximo a los ejemplares, tiene que ver con esto de criterios y cosas básicas del espacio. Las bibliotecas, como no fumar, no comer, no estar con el paquete de facturas próximo hacia los libros. ¿Por qué? Porque si no, o el mate, si uno tiene mate, facturas o lo que sea, uno se va a tomar un mate o la factura, lo que fuese, y no vas a hacer la limpieza de manos y la aspersión de alcohol y lo que fuese antes de volver a tocar el libro que estabas, no sé, ingresando, lo que fuese. Entonces, eso es importante. Ahora con otra vez el tema del COVID, si uno está con el barbijo, terminó incorporando esto de generar un poco más de instancias de, bueno, me tomo un descanso, me voy a tomar un tecito, lo que fuese, en la cocina o donde tenga un rincón, me como la factura para seguir respirando durante la tarde, me lavo las manos y vuelvo a lo mío. Entonces, antes, por ahí, había una situación más de lo cotidiano, la comida, lo que fuese, y los libros en general. En algunos casos he visto mucho, y también ya no desde lo que es el sector de referencia, sino inclusive en un taller de restauración, una de las cosas más difíciles de transmitir e incorporar es el tema de la comida y no es lengua de suero. A ver, a alguien se le había abierto el micrófono.
¿cómo es? Uno se siente a veces el Grinch, pero realmente hace mucho la diferencia. En lo que son talleres uno no está expuesto al usuario, pero si el referencista o la persona que atiende tiene ese combo de cenicero, facturas y mate o lo que fuese, y después el usuario viene, pide un libro, y uno después va y hace todo el discurso de superficie de trabajo limpia, las pautas de manipulación y qué sé yo, uno cae medio, digamos, creo que una de las mayores formas de enseñar es con el ejemplo, entonces es importante que no solamente las superficies de trabajo del usuario, sino del personal, estén nuevamente limpias, despejadas dentro de lo posible, para poder también nuevamente transmitir con el ejemplo todas estas pautas que venimos charlando. Y es algo difícil de transmitir, es algo difícil de incorporar y naturalizar sobre todo, pero creo que también con todo este contexto horrendo que estuvimos pasando en estos últimos años, fue como un momento de inflexión para aprovechar de incorporar justamente este tipo de políticas de trabajo, porque necesitábamos mantenernos con el barbijo, mantener las superficies limpias, etc. Entonces creo que es un buen tiempo de incorporar estas cosas. Hace 5 años, o 10, o lo que fue, 10 peor, o 20 peor, porque se fumaba en todos lados, entonces decirle a alguien que no fume en su lugar de trabajo, te miraban con cara de que venís. Entonces, cosas hoy en día se pueden charlar un poco más y estamos como más flexibles a la incorporación de este tipo de políticas, entonces bueno, aprovechemos el envión para hacerlas, implementarlas. Y por último, ayuda para manipular material de grandes dimensiones, como les había mencionado. Acá tenemos, estos esquemas están en una de las bibliografías que les pasamos para esta clase. Tienen el recurso de almohadones. Esta es una exageración para este libro, ¿no? Pero se pueden armar como almohadoncitos para contener libros de gran formato y facilitar su apertura. Estas cuñas, estos soportes que son más a medida de un ejemplar determinado, entonces te sirvan por ahí para uno o un par de ejemplares en particular. Este sistema es muy bueno porque tenés unas 2 cuñas y una superficie flexible de apoyo que permite regular la posibilidad de usar libros de cierto rango de tamaño y también de tamaño, no solamente de tapa, sino de grosor de lomo, porque uno va regulando la separación entre estas cuñas. ¿Por qué se utilizan este tipo de soportes en libros de gran formato? Por una cuestión de que, por la característica de que son libros muy grandes, la apertura del mismo genera mucho estrés en todos los elementos que se agrupan, se nuclean en el sector del lomo. Entonces, a veces si uno reduce la apertura, el estrés y los movimientos de los materiales, de la postura, del cuero, en el caso de tener un libro con una cobertura del cuero, de los esquineros, un montón de cosas, es mucho menor si el libro se encuentra con una apertura un poco más cerrada que si estuviese completamente abierto. Entonces es importante, sobre todo en libros nuevamente en gran formato y que están con cierto grado de deterioro, tener este tipo de recursos disponibles. Recomendaciones en lo que es almacenamiento y estanterías. Se recomienda estanterías metálicas, resistentes, de superficies lisas, porque hay algunas que son de medias rugosas, que no están buenas porque se les pega la mugre con una facilidad increíble. Regulables en altura, para justamente ajustar a los diferentes altos y dimensiones de los libros, y pintadas con pintura epoxi, pintura fuego que se les dice. Vamos a ver que el epoxi es un material que se utiliza y se menciona un montón, no solamente en pintura, sino en adhesivos, porque es un adhesivo, que no se utiliza nunca sobre el material, pero tiene la característica de que tiene un curado químico. Entonces, una vez seco,
no se va a reblandecer ni con agua, ni con solventes, ni con calor. Es un material sumamente estable, por eso se recomienda para recubrir, pintar o lo que fuese diferentes tipos de superficie. No se recomienda, como hemos mencionado antes, maderas tipo MDF, fenólicas o de aglomerado. En el caso de tener este tipo de materiales en la biblioteca, cubrir las bases de las mismas con un material inerte, puede ser mylar, puede ser cualquier tipo de polietileno, inclusive una cartulina blanca, clara, que uno sepa que es un material, si le midieron el pH, o que es un material estable, está bueno siempre tener una base de papel que aísle la superficie sobre la cual se apoya el libro. No se recomienda bibliotecas cerradas con puertas tipo vitrina. En el caso de tenerlas, abrir las puertas para promover la ventilación. Acá tenemos algunas fotos de bibliotecas de estanterías metálicas que tienen esta capacidad de poder regular la altura de los estantes. Y acá tenemos otro caso de una biblioteca que tiene las vitrinas, está completa, ahora tiene en esta foto tenemos las ventanas, las vitrinas, las puertas abiertas, pero se cierra completamente con vidrio, y arriba también sigue la biblioteca que tiene estas puertas de madera. Entonces, y encima cuando fui a ver a esta biblioteca en particular, tenían problemas con insectos y hongos, entonces lo primero que les dije, si pueden saquen las puertas o manténganlas abiertas la mayor cantidad de tiempo, porque pregunté si era por una cuestión de seguridad, y me dijeron no hay problema con temas de seguridad, que era porque el mobiliario era así. También otra cuestión que tenemos que las maderas, además de los componentes volátiles nocivos que veníamos hablando, en el caso de maderas nuevas, que las maderas están vinculadas con ser atrayentes para insectos. Este no es en todos los casos, o sea, hay maderas como las maderas de la biblioteca de Esteban Echeverría y otras maderas como el roble, que digamos por las características mismas de la madera son repelentes a los insectos, pero no todas las maderas son así, hay muchas que los atraen. Maderas comunes como el pino, etc., suelen ser alimento de insectos, entonces por más que sean maderas estacionadas, significan que no aportan gases volátiles, pero sí siguen siendo alimento para insectos. Entonces, eso no significa que hay que reemplazar las bibliotecas, sino que hay que estar atentos en el caso de tener plagas, de ver cómo están las condiciones de las bibliotecas, etc. Como una cosita más para relevar. Seguimos con los almacenamientos de las estanterías. Se recomienda separar la biblioteca unos 10 a 15 centímetros de las paredes, sobre todo y en especial si uno tiene que hacer concesiones de las paredes que dan al exterior. ¿Por qué? Porque esto genera, estos 10 a 15 centímetros que separen de la biblioteca, lo que genera es una cámara de aire aislante que ayuda con hacer como una especie de buffer, o ayuda a la fluctuación, que la fluctuación de temperatura y humedad y condiciones en general del exterior no se transmita tan rápidamente a los libros. Entonces el aire, esa cámara de esos 10 a 15 centímetros, ayuda a tener como un colchoncito para que se adapten y ajusten mejor a las fluctuaciones del exterior. Y también que si hay alguna filtración o algún problema con agua, gotera o lo que fuese, que venga de la pared, no se encuentra en contacto directo, y eso también hace que se visualice, uno pueda tener un cierto acceso para ver si hay algún problema con respecto a humedad. Por eso, sobre todo si tienen alguna pared que dé al exterior y hay una biblioteca, estantería ahí, que esté separada unos 10 a 15 centímetros de la pared. No se recomienda tener libros, cajas, objetos en el suelo. No se recomienda tener libros, cajas o objetos arriba del mobiliario de biblioteca. A veces uno, por una cuestión de escasez de espacio, sucede. Uno si puede evitar tenerlos tenerlos arriba de la biblioteca o arriba en el piso, preferentemente arriba del techo vendría a ser de la biblioteca. En el piso tratemos de no tener nada, por una cuestión de que uno entorpece la limpieza, llega a haber filtración, inundación, lo que fuese.
se te moja el material, uno quisiese hacer algún tipo no sé, trapeado, lo que fuese, no se suelen levantar esas cajas, entonces queda como un rincón que no se ve, así que, bueno, y si colocan las cajas arriba del mobiliario de biblioteca, chequear el estado de las instalaciones, o sea, que no pase justo un caño de agua, cloaca o lo que sea justo por abajo de esa estantería, y que la mampostería, techos, etcétera, de ese sector esté en buenas condiciones. Y también monitorear de vez en cuando el material, porque esas cajas que uno tira de alguna manera arriba de las bibliotecas suele ser material que no se consulta de forma seguida, por lo general termina ahí arriba las cosas que uno no sabe qué hacer en el momento, y se vuelven a ver años después y vaya a saber lo que uno encuentra. Entonces, lo que pasa es que lo que hay que evitar es que, nuevamente, ese material que uno dejó de lado y puso ahí para ver en algún momento de la vida, no se convierta en un foco de problemas para el resto de la colección a futuro. Entonces es algo a tener siempre en vista. Nos seguimos con las estanterías, de ser posible agrupar el material según su tamaño, de no poder asegurarse que el mobiliario sea adecuado para contener la diversidad de formatos. En caso de libros grandes y pesados, colocarlos en forma horizontal, tanto para poder acceder a ellos como también para repartir el peso y que no se deformen ni se deterioren de más las estructuras. Evitar que el material sobresalga de las estanterías o permanezca caído, que es lo que habíamos visto en una foto hace unas diapositivas, y utilizar topes de estantes, diferentes recursos de acondicionamiento y guardas. Acá no vamos a ver cómo se hacen las carpetas, acondicionamientos o guardas, porque es algo que vamos a ver en las últimas clases cuando veamos sobres, y vamos a ver sobres y guardas sin adhesivo, pero como venimos mencionando, que el conjunto que más sufre las fuerzas físicas es el conjunto de tapas rústicas, de tapas finitas, flexibles, etc. Entonces hay recursos como carpetas, espaldas me refiero esta foto, por ejemplo, es una plancha de polietileno corrugado, que es el mismo material plástico corrugado que está elaborado en las cajas de archivo azules, pero blanco, que se le hizo 2 cortes, y lo que hace es un respaldo a un material flexible, como se hace un sándwich con cintas y este plástico corrugado, para que mantenga la verticalidad y no se deforme. Otro recurso similar son la utilización de carpetas con cartulinas semiflexibles, la utilización de estuches, folleteros de diferentes formatos, cajas. Esto lo vamos a ver mejor en la clase de acondicionamientos y cajas, pero nuevamente son recursos y acondicionamientos para combatir, sobre todo en estos conjuntos susceptibles, los deterioros por fuerzas físicas. Otros recursos que se utilizan, que son mayor o menor con mayor o menor eficacia, son el uso de muchos casos de cintas. Estas son cintas de algodón. Lo que se hace a veces es unir o, digamos, sí, atar ciertos conjuntos. Esto lo que genera es que uno tenga un bloque de material que puede ser autoportante, además de que el conjunto suele ser un semestre de una publicación periódica o no sé, un año de una publicación periódica o lo que fuese. Entonces a veces cuando uno hace la consulta de un material, sobre todo en este tipo de ejemplares que son publicaciones periódicas, saca el conjunto del semestre, el año, lo que fuese. Entonces ayuda a tener estos bloques que van a tener menos deformación que si estuvieran estas revistas solitas. Acá tenemos una combinación de la utilización, como hay unas bolsitas de polietileno, que no es lo que me fascina, no soy fanática de las bolsitas de polietileno, son bolsitas abiertas, están totalmente abiertas arriba. Lo que hacen es, y se utiliza mucho cuando uno tiene libros con fragmentos que están o desprendidos, tipo un lomo desprendido, o que están próximos a perderse y yo no estoy en condiciones de intervenirlos al momento. Entonces tanto las cintas como este tipo de coberturas de cartulina o las bolsitas, lo que hace es
mantener la unidad de los elementos constitutivos de la encuadernación. Acá tienen una foto en donde tenemos por un lado cajas, contenedoras. Nuevamente no soy muy fanática del cartón marrón, porque no es un material, digamos, tan estable químicamente como puede ser el plástico polietileno, pero tiene sus ventajas ya que absorbe mucho más la temperatura, hace como de acolchonamiento, si se quiere, de las condiciones de temperatura de humedad del ambiente. Así que bueno, tenemos este pro y este contra. Después también les quería mostrar que en este otro lado de la estantería tenemos 2 libros de gran formato que están en un estado, digamos, regular de conservación, pero que están en horizontal, porque son en gran formato, y en muchos casos tienen este encintado porque seguramente uno o más de un elemento de su encuadernación está susceptible a desprenderse, como puede ser un lomo o una de las tapas, y por eso se implementó este recurso de colocarles una cinta. No están muy apretadas en sí las cintas como para generar el efecto que habíamos visto en una foto anterior, pero sí sirve lo suficiente como para acondicionar y mantener todos los elementos unidos. Acá voy a hacer un parate, voy a hacer una pasada. Dejé de compartir, no tenía. ¿Hasta ahora todo estamos bien? ¿Duda, consulta? Bueno. Sí. No se entiende bien de parte mía. De parte mía lo entiendo bastante bien. Buenísimo. ¿Cómo es? Acá lo que voy a hacer es una pasada. Yo no sé quién mandó, qué foto, de qué biblioteca son, pero más que nada para hacer una pasada de todo lo que estuvimos viendo y qué puedo observar de las fotos en sí. No es que no voy a hacer un juicio de valor de, esta 10 puntos, no sé qué, pero elementos que me llaman la atención, que están buenos, como es. En este caso tenemos una biblioteca me refiero a estanterías, que es una madera nueva, de estas de laminado, pero como es melamina, ya en la cobertura de la melamina es inerte, entonces de alguna manera protege la parte inferior de los libros. O sea, no hay que hacerle un aislamiento a este tipo de maderas. Algo piola que me pareció interesante y bueno de estas bibliotecas es que tienen rueditas. Entonces, por ejemplo, la biblioteca esta que se ve al final, que está, si no me equivoco por la foto, está sobre una pared, va a poder fácilmente incorporar lo que les comenté hace un ratito de separar levemente la estantería de la pared para generar esta cámara de aire. Un detalle nomás con respecto a esto es que los libros están hacia el fondo de la estantería, cuando para mejorar el tema de la manipulación, como hablamos hace un ratito, está bueno que no estén apoyados al fondo, digamos, de todo de la misma, sino que estén más tirando para adelante para facilitar la manipulación, como hablamos hace un rato, pero también para generar una cámara de aire entre el fondo de la biblioteca y el ejemplar. Entonces, esos son mis únicos comentarios sobre esta foto en particular. Otra foto, tenemos que esto lo vi en la mayoría de las, acá en menor, digamos, se ve, acá hay un poco de desplazamiento de los bloques, qué sé yo, pero algo que sí se repite en la gran mayoría de las fotos es el tema de gran cantidad de libros en un solo estante, o que faltan libros para completar el estante, o porque están, digamos, en este caso, deben estar repartidos en estas mesitas. Entonces, lo que pasa es esto, de lo que hablamos del impacto choque del libro, que es cuando se van cayendo o se van deformando por el efecto dominó, si se quiere, de las estanterías. Me interesaría saber si esta pared da al exterior o no, y si da al exterior, ver o sea, en este caso, como las estanterías están sobre la pared,
Un recurso es agarrar espuma de polietileno, las membranas que se usan para hacer el piso flotante, son unas membranas de espuma que vienen en rollo de 1 o 2 milímetros, y de alguna manera hacerle un aislamiento, poner unas tiras sobre la pared para que absorba un poco las fluctuaciones entre la pared y digamos el libro. Me parece que da al exterior porque acá tenemos una rejilla, entonces hacer algún tipo de aislamiento para que no esté en contacto directo. ¿Por qué? Porque si uno tiene una inundación, una lluvia copiosa, nieve o lo que fuese, toda esa fluctuación de temperatura, sale el sol y demás, la va a absorber digamos, el libro, las partes de atrás de los libros. Y una de las cosas que pasa a veces es que la pared empieza a transpirar y esa humedad se transmite muchas veces al ejemplar. Entonces, para tener eso en consideración, de buscar algún recurso, si no se puede separar el libro de la pared, colocarle algún tipo de aislante por la parte de atrás. Acá nuevamente intentar de que los libros, si está la posibilidad, no estén pegados a la pared del fondo. Lo mismo acá en este caso, de traerlos más para adelante, para facilitar la extracción de los libros, sobre todo en este caso en que los libros están apiñaditos, y en el caso de que estén con cierta falta o sea, que no esté completo el estante, sí el tema de la compra, la utilización o la gestión de topes de libro. En la mayoría de las bibliotecas, uno de los mayores recursos y que soluciona o ayuda a revertir en un gran porcentaje de los deterioros por fuerza física, por ejemplo, de todos estos libros que son en su mayoría de tapa flexible o semiflexible, se puede solucionar fácilmente con topes de libros. Acá nuevamente tenemos los libros sobre la pared, hay que ver si, yo supongo que esta pared también da al exterior. ¿Por qué? Porque tenemos acá una estufa, que eso vamos a ver el día que veamos temperatura y humedad, pero los libros que están próximos a la biblioteca habría que ver, se ven que son libros nuevos, pero si uno evitar que los libros que estén próximos a la estufa sean libros antiguos o de cuero, o que tengan algún soporte así orgánico, sobre todo el cuero me refiero, que es mucho más sensible a lo que son fluctuaciones de temperatura y humedad. Esto que se prende y se apaga, qué sé yo, genera estrés en todos los libros que están aledaños. Si son libros modernos, para la vida útil que tienen, se la van a aguantar, pero si ya estamos hablando de libros que tienen cierta edad, que tienen componentes proteicos, como pergamino, cuero, lo que fuese, es recomendable alejarlos de fuentes de calor. Y nuevamente, como hay una estufa acá, supongo que será tiro balanceado, entonces debe esta pared dar al exterior, por ende, o separaría las bibliotecas de la pared, le pondría algún tipo de aislante, o mínimamente colocaría estos libros al borde del canto de la biblioteca, del estante, para generar, sin separar la pared, la biblioteca de la pared, generar unos centímetros de separación entre el libro y la pared que da al exterior. Acá lo mismo, repito, el tema de los topes de los libros versus un estante que está bastante apretado, los de este lado, que digamos debe ser bastante dificultoso retirar un libro de estos estantes, de los de la izquierda, dado que nuevamente están apoyados bien al fondo contra la pared y dificulta, digamos, debe ser dificultosa la extracción. Acá nuevamente en algunos casos el tema de los topes de los libros, evaluar, o sea, no va a colapsar esta biblioteca porque se nota que es una madera antigua, estacionada, etcétera, pero evaluar el tema de, siempre analizar el tema de las cargas de peso de las estanterías. Acá, bueno, en algunos casos estos tenemos... acá esto puede ser que lleve para un poquito de separarlo de la pared, pero
estamos bien. Esto no sé muy bien a ventilación, si es de calefacción, si da al exterior o qué, pero bueno, si es una ventilación de afuera o ventilación centralizada, una recomendación es poner una friselina, no muy cerrada, pero una friselina al fin en las salidas de este tipo de ventilación que permite el intercambio de aire perfectamente, pero que atrapa un porcentaje importante del particulado, porque este tipo de ventilaciones centrales levantan y llevan mucho polvo de un lugar a otro. Entonces, pegándole simplemente una friselina a las salidas y entradas de estas ventilaciones, ayudamos a reducir el ingreso de particulado a las diferentes instancias de la biblioteca. Acá repito lo que mencionaba hace un rato, o la biblioteca se separe de la pared, o traer al canto de lo que es los estantes, los libros. Acá tenemos, también veo la necesidad de topes de libros, y en este caso sobre todo esta pared, de separarla un poquito de la pared que da al exterior. Topes de libros, para evitar justamente esto, el efecto dominó de los ejemplares. Acá está bueno lo que veo en algunos casos, que las instalaciones están por afuera. A veces es mejor, sobre todo las eléctricas, y que a veces las instalaciones que estén en un lugar en donde uno las puede ver, que no estén empotradas, está bueno porque uno puede ver el estado de las cañerías, lo cual siempre a veces es mucho mejor que ir medio a ciegas. Lo mismo, topes de libros, en este caso acá tenemos libros de gran formato o lo que fuese, que están sobre otros libros, y esto puede perjudicar a las cejas, las partes estructurales de los libros a los cuales estaban apoyados. Así que bueno, como vemos en las fotos, estas son todas las fotos que mandaron. A partir de haber visto estas fotos, yo lo que quería era mostrarles opciones viables y accesibles de topes de libros. Porque uno dice tope de libro, pero después me metí en Mercado Libre y vi que estos, que son los topes de libros más básicos industriales, que son libros topes de libros metálicos, de acero, que están pintados con pintura epoxi, están caros, están re caros, y más cuando si uno multiplica un número, creo que estaba 700 pesos, una cosa así, por unidad, por la cantidad de estanterías que uno tiene. A ver, si uno tiene la plata, es una plata súper bien invertida, porque como ven, la mayoría tenía algún estante que tenía este efecto dominó en los ejemplares, y esto es todo deterioro por fuerza física. Entonces es una buena inversión el tema de los topes de libros, pero uno no siempre tiene el presupuesto. Entonces estuve averiguando y quería mostrarles opciones de tope de libros artesanales, de los que pueden ver en internet, y que hay muchas cosas lindas para ver y hacer y qué sé yo, y ponerse así a probar, para lo que es darles como este toque de conservación. No toque, si van a hacer un tope de libro, por favor háganlo de conservación, porque si no, no tiene mucho sentido. No estarían, por ahí uno termina aplicando o incorporando elementos que son contraproducentes. Entonces es importante que sea indistintamente el material que utilizar de base, porque vamos a ver varios tipos. Luego del armado, aislar el lado de la superficie que se va a encontrar en contacto directo con el libro. Ahora vamos a ver. Y que ese material sea apto a conservación, sea espuma de polietileno, una cartulina un papel permanente, y que estos estén adheridos con un adhesivo inerte. Ahora vamos a ver también qué opciones hay para hacerlo. No decorar los materiales con materiales abrasivos, tipo purpurina, arena, porque uno puede encontrar un montón. Por favor, no le pongan suculentas, plantas, no rellenen algunas cosas, algunas opciones de topes de libros que rellenan con agua, con brillantina, qué sé yo. No rellenen nada de eso, la idea es que sea lo más estable e inerte posible. Utilizar adhesivos y pinturas adecuadas.
asegurarse de que no haya elementos metálicos sin aislar, o sea, pintarlos con esmalte o pintura epoxi, y de utilizar maderas que todas las superficies estén debidamente lijadas y selladas, o sea, que uno les pase algún tipo de madera o barniz, para que no haya, el tope de libro, sea el material que ustedes utilicen, tiene que ser un material suave, que no genera abrasión, como es, y de materiales estables. Topes de libros de madera. Estas son todas fotos para los últimos 10 minutos, no es que me voy a... topes de libros de madera, si no tengo absolutamente nada, puedo conseguir 2 taquitos de madera, y básicamente con unos clavitos, en este caso este está reforzado con un triángulo que hace de escuadra, para reforzar, pueden hacer perfectamente un tope de libro con una madera. En este caso, lo ideal sería que todo este lado que va a estar en contacto directo con el libro, o en el caso de que sea una cosa así, donde esta L es la que está en contacto directo con el libro, esté forrado nuevamente de un material que sea apto a conservación, para que no esté la madera en contacto directo con el ejemplar. Otro modelo de tope de libro, no es necesario que tengan en esta M, imagínense que tengan un bloque de madera cuadrado, que me resultó muy original, es utilizando estos CDs que uno tiene tirados por ahí que no utiliza más, uno los puede cortar. Los CDs están hechos de un plástico, polietileno, estable, entonces se pueden utilizar, y en este caso, a diferencia de este señor que no sé lo que está usando, el adhesivo que ustedes deben utilizar es este, que es un adhesivo epoxi, Poxipol, que son 2 componentes, transparente. Esperen 2 segundos. Y lo que hacen es, queda el CD haciendo como de cuña por el lado de abajo de lo que sería su bloque de madera, y queda totalmente estable. Nuevamente, todo lo que es superficie, en este caso el CD no es necesario forrarlo porque es una superficie, un plástico estable, pero sí todo lo que es superficie de madera que va a entrar en contacto con sus libros debería estar forrada. Otro tipo de modelo para tope de libros son este tipo de cuñas. Acá le hacen cortes muy simpáticos redondeados para que parezcan una boquita, qué sé yo, pero no hace falta, pueden ser un cuadrado con un calado rectangular del tamaño del estante. Esto sirve en el caso de tener estanterías metálicas, no de madera, que son continuas, pero perfectamente pueden con esto generar un tope de libro de madera. Nuevamente tiene que estar forrado del lado que va a estar en contacto directo con su original. Una opción de tope de libro de madera con metal, estos son los comerciales muy lindos, pero pueden hacer el mismo efecto con tacos o pedazos de madera que tengan, que estén limpios, no estén afectados por hongos, que no tengan humedad ni nada, y esto que es básicamente una escuadra, un soporte de escuadra para reforzar mesas o diferentes tipos de mobiliario, y atornillan este tipo de cosas que se compran en una ferretería y se arman un tope de libro de madera y metal, perfectamente y de forma accesible y económica. Tope de libros con piedras, a veces tienen, por X razón, restos de los de mármol, que pueden tener de cuando hicieron algún corte para una bacha o lo que fuese, también pueden utilizarlos para como tope de libro. Esto que parece algo medio estrambólico son básicamente cantos rodados, que es importante porque son superficies digamos alisadas, no son piedras que pueden ser, no tienen cantos abrasivos, que se acomodaron de forma que uno de los lados sea completamente recto, y se fueron pegando básicamente con pistolita encoladora, que la pistolita de la silicona es un adhesivo también apto para, digamos, es un adhesivo inerte, no es apto para utilizar sobre los libros, pero sí para adherir cosas que estén próximos a ellos.
Tope de libro de frascos varios que pueden utilizar perfectamente, agarrar un frasco de plástico, de vidrio y llenarlo nuevamente de piedras, cosas que estén completamente secas, nada de llenarlo de cosas, o sea, tiene que ser algo que pese, que tenga cierto peso, pero no lo llenen ni de, no sé, de porotos ni nada de eso, tienen que ser todas cosas que no se vayan a pudrir ni nada por el estilo. Si quieren pintar, si tienen algo de metal, cualquier elemento que ustedes hayan visto metálico o inclusive de madera, la pintura que deben usar son estas pinturas epoxi, que nuevamente también tienen la misma característica que el adhesivo, son pinturas estables, químicamente estables, que no van a así cambiar sus propiedades en el tiempo, entonces son aptas para vidrio, para metales, etc. Y finalmente esto que me pareció muy original, si tienen algún vinilo que quieran que no utilicen más, que ya no se pueda, no funciona o lo que fuese, pueden hacer también tope de libros con esto, así. ¿Cuál es lo único que tienen que tener en consideración? Es que una vez que hagan esto, se reblandece con agua hirviendo en una bacha y después generan el ángulo para hacer el tope del libro con algún elemento que genere esta escuadra, y lo dejan así fijo en una bacha hasta que se enfríe el agua y se endurezca nuevamente. El trabajo que tienen que hacer para hacerlo apto y que no esté en contacto el vinilo con el libro es nuevamente forrar o adherir algún tipo de material, nuevamente, o papel, o alguna espuma de polietileno, o algún plástico inerte, esta parte de la superficie del tope del libro que va a ser digamos, la cara que va a estar en contacto con sus ejemplares. Si no tienen nada, pueden hasta forrar un ladrillo para no hay excusa de, en este caso lo importante es que el ladrillo sea un ladrillo que no esté desgranado, que esté completamente seco, porque si no la idea no es transmitirle humedad no agarran un ladrillo de afuera y forrenlo enseguida, sino tienen que asegurarse que sea algo que tienen completamente seco, y hay diferentes categorías de ladrillos. Compren el que tiene el ángulo, digamos, más recto posible. Hay algunos topes de libros que sí se adaptan a lo que tengan lleno, digamos, el estante, como todos los que tienen las cuñas, esto hace así, y otros que son más que nada de peso, que ahí sirven solamente para, no sé, lo mismo que el ladrillo, sirve para, digamos, apoyar y en ciertos espacios no les va a funcionar en todos los casos. Pero bueno, para que vean que tienen un montón de opciones accesibles, siempre en cuanto, y aptas, conservación, siempre y cuando tengan todas estas consideraciones, porque si no las tienen, terminan y elaboran este tipo de soportes, cualquiera sea la opción, sin tener en cuenta estas consideraciones, podrían llegar a estar aplicando elementos como es que a la larga sean contraproducentes. Así que, sí, las fotos están en las clases. Lo que les voy a pasar a Laura son los links de, ¿cómo es? Les voy a pasar los links de las páginas de las cuales saqué, no sé, desde el vinilo y algunas opciones que tienen, son páginas que tienen paso a paso. Así que, ¿cómo es? Me parece hasta un lindo proyecto para decir, bueno, hoy hacemos, hacemos tope de libro como actividad recreativa, o inclusive como un taller, para armar así esto, explicar a la comunidad o a los que vayan a hacer el taller, para qué sirven, las fuerzas físicas, cómo esto ayuda a los libros, y se van con un abanico de topes lindos de libros para la biblioteca. Así que después le paso a Laura, son creo que 4 links donde tienen paso a paso de algunos de los modelos que les mostré. Así que ahí van a tener el paso a paso de esas opciones. ¿Alguna duda, consulta? ¿Estamos bien?
Estamos bien de hora, que termine bien, no me pasé. Pero bueno, mi idea... Sí. Fermina, había una consulta de Gertrudis con respecto al video. No sé si Gertrudis se lo querés repetir, que está en el chat al principio de la clase. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Yo miré el video y lo que le preguntaba es si había algún sitio en especial para comprar el material de conservación, por ejemplo, sobres no ácidos para conservar la fotografía, las cajas, esos con niveles, diríamos, de estables para colocar libros o colocar documentos. Si había alguna casa que se dedicara a vender todo ese material de conservación y que fuese, diríamos, más fácil de comprar, más económico. No, el tema es ese es el enganche. Primero, no hay casas de conservación que vendan eso ya armado, digamos, sobres de conservación, qué sé yo, y después que si encuentra, seguramente le van a cobrar un montón por un papel que si hace las averiguaciones de es papel permanente, si no tienes absolutamente nada, yo ya les pasé el papel Tropac, que es apto conservación, y también inclusive las resmas de impresión, que puede comprar hojas A3 y hacer sobres con eso, que la mayoría de las hojas de resmas tienen papel permanente, son con certificación de papel permanente. La idea de esta materia es que ustedes puedan identificar los materiales adecuados y construir sus sobres, sus acondicionamientos o recursos en base a lo que puedan ir consiguiendo, porque si no van a entrar a una página por ahí muy probablemente de Buenos Aires que le diga vendemos sobres de conservación y por una porción de papel les van a cobrar fortunas, por lo que ustedes van a multiplicarlo porque no van a necesitar un sobre, van a necesitar 200. Entonces, creo que es mucho mejor averiguar qué material ustedes tienen disponible, apto, si tienen la duda, poder hacerle el test, esto del pH, que se consigue por Mercado Libre, y Mercado Libre hace envíos a todo el país. Entonces, eso, teniendo ese tipo de recursos, decir, esto sí me sirve, que lo puedo comprar en la librería de mi casa, y lo compro por resmo, por pliego, lo que sea, y armarse los sobres con eso. Va a ser mucho más... lo van a poder aprovechar muchísimo, muchísimo más que averiguar una casa de conservación que le va a cobrar fortunas. Bueno, muchas gracias, Fermina. Sí, no hay problema. No sé si viste alguna otra pregunta, Laura, porque con el Power no estoy... Era la única. Bueno, buenísimo. Bueno, me alegro, la verdad que estuvo bueno que me hayan mandado las fotos, porque por ejemplo eso es lo que hizo decir, bueno, como el eje del coso de fuerza físico son los topes de libros, entonces vamos a dar topes de libros ahí a rolete, pero me parece algo súper, teniendo la posibilidad y los modelos para hacerlo de forma accesible y de forma artesanal si se quiere, vale la pena con esas consideraciones para hacerlos de conservación. No, tienen para entretenerse, chicos, además de la bibliografía que léanla. Así que, bueno, si no hay dudas, consultas, ahí damos por concluida la clase. Bueno, buenísimo. Muchísimas gracias. Solo recordarles a todos los cursantes que el viernes nos volvemos a encontrar excepcionalmente porque ayer tuvimos feriado. ¿Sí? Así que por favor, les voy a recordar el día jueves lo mismo, pero estén atentos. Buenísimo, bueno, saludos a todos y que descansen, nos veremos hasta la próxima. Buenas noches, gracias.